Bienvenidos nuevamente a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y estamos continuando nuestra serie en la epístola a los romanos y nos encontramos en el capítulo número 10 y vamos a estar considerando los versículos del 11 al 15 y el título del mensaje es el rechazo de Israel a aceptar el Evangelio. Así que quédese con nosotros, dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a otro mensaje de esta serie que estamos predicando en la epístola a los romanos y nos encontramos en el capítulo número 10 y vamos a estar considerando los versículos del 11 al 15. Y si se acuerdan al principio de este paréntesis que el apóstol Pablo hace entre los capítulos 9 al 11, había comentado que Pablo se concentra en la nación judía y explica que el estado histórico pasado de Israel, y esto lo vimos en el capítulo número 9. Ahora, en el capítulo número 10, está utilizando como prueba el Antiguo Testamento para demostrar el estado actual del pueblo judío. Y luego vamos a estar viendo que en el capítulo número 11 nos habla del futuro de Israel. Ahora, en el mensaje anterior había comenzado diciendo y había comentado con un principio muy importante que encontramos en el versículo 4. Leamos nuevamente lo que dice el versículo 4. Dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo creyente. Y esto es sumamente importante porque a diferencia de Israel, que está buscando la justicia de Dios por las obras de la ley y de los mandamientos, el creyente en el presente deja de buscar establecer su propia justicia a través del cumplimiento de la ley, así abandonando la vana esperanza de recibir la vida eterna, haciendo las cosas escritas en la ley como los judíos. Y ahora Cristo viene a ser la meta final y el enfoque del creyente. Cristo literalmente es el fin de la ley en el sentido de que Él en su propia persona cumplió los estatutos y las demandas de la ley a perfección. Por lo tanto, la ley está encarnada en Cristo y los creyentes pueden mirar a quien ha cumplido la ley, a Cristo, mientras viven sus vidas cristianas prácticas a través de la habilitación del Espíritu Santo y su poder transformador. Ahora, este sentido falso de seguridad por seguir los mandamientos lo explicó Pablo utilizando a Moisés en el Antiguo Testamento, así demostrando que la justicia de la fe es excluyente a la de la ley. Y allá en su carta a los Gálatas, en el capítulo número 3, en el versículo número 2, dice el apóstol Pablo: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Luego, en los versículos 6 y 10, Pablo cita nuevamente el Antiguo Testamento para así demostrar que Dios está llamando a su pueblo a la obediencia, pero no a los ritos externos de perseguir la ley, sino a la obediencia que viene de adentro del corazón y del alma. Así asegurándose que la intención de Pablo al utilizar a Moisés no es sustituir la fe por la ley, sino demostrar que el llamado a todo Israel es para que alcance la justicia por la fe que es en Cristo. Y este mismo llamado es para todos los gentiles que están viviendo en el legalismo, que están viviendo y están persiguiendo obstinadamente las demandas de la ley, como Israel se encuentra en el presente. Es decir, el legalista siempre intentará de cumplir la ley a perfección, los mandamientos a perfección, pero lo que está haciendo es negando obstinadamente la encarnación
encarnación de Cristo. Usted, mi amigo oyente, no necesita hacer eso. Ya Cristo vino y cumplió con la ley a perfección. Deje de vivir obstinada a cumplir la ley. No es necesario subir al cielo para bajarlo, ni levantarlo de entre los muertos para resucitarlo. Ya Cristo resucitó de los muertos, ya cumplió la ley a perfección por usted y por mí, ya murió por nuestros pecados y ya murió por nuestros pecados, no solamente los pasados, también los presentes y los futuros. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, puede usted estar citado en una isla desierta o estar sentado allí en su casa, en el trabajo, y si clama creyendo con fe, será salvo, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y si usted, mi amado oyente, confiesa que cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, obtendrá la vida eterna. Y como la promesa es vida eterna y es una dádiva de parte de Dios, es un regalo, no lo puede usted perder, porque es vida eterna, y algo que es eterno no se puede perder, y esa es la promesa de la salvación. No está en usted en mantener la salvación con obras de justicia, con obras de la ley, sino es un hecho que ya usted es salvo si puso su fe en la obra completada de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 2 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. No vamos a ser hijos de Dios en el futuro. No es que después, cuando venga Jesucristo, vamos a ser hijos de Dios, sino que ahora que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, ahora usted es hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesucristo venga nuevamente, seremos semejantes a Él, no como Él, como muchos predicadores que dicen que somos igual que Él, que somos igual que Dios, o que todos nacemos hijos de Dios. No, somos llamados, es una falsa doctrina creer que todo lo creado o todos los seres humanos somos hijos de Dios. Ahí dice claramente que nosotros somos hijos de Dios una vez nos convertidos. Todos somos creación de Dios, pero solamente los llamados, los elegidos y los que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador son hijos de Dios, porque le veremos tal como Él es. El problema está en que muchas iglesias y pastores van constantemente, muchas personas ven este llamado constantemente de personas que pasan hacia adelante, pero no fueron salvos, ya que fueron manipulados por las emociones o obligados por algún ujiero, algún familiar, forzados a pasar para el frente, y hacen como que un rito para obtener algún beneficio o la salvación, pero en realidad nunca estas personas fueron salvas, porque su corazón en realidad no lo hizo por fe, no puso su fe, ya que la confesión, la declaración o profesar públicamente de por sí no trae salvación. La Biblia es clara en este asunto de la salvación. Solo por fe en Cristo Jesús somos salvos, y esto está en armonía con la declaración de Santiago allá en el capítulo número 2 de su carta, en el versículo número 20, que dice: la fe sin obra es muerta. Es decir, los frutos son una evidencia externa de que fuimos salvos verdaderamente. Las obras no le añaden a nuestra salvación, sino que vamos a tener buenos frutos porque fuimos salvos. Tiene que haber una transformación, tiene que haber buenos frutos. Solo es algo externo que da testimonio al mundo que el Espíritu Santo en realidad sí
mora en nosotros. Por lo tanto, ambos, Pablo y Santiago, están en acuerdo. Pablo dice que para obtener vida eterna es a través de la justificación, de la justicia por la fe en Cristo. Y si verdaderamente nuestra profesión o confesión fue genuina, Santiago dice que el resultado de esa fe es que el Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, va a producir el hacer y el querer para dar buenas obras o frutos de justicia como evidencia externa de nuestra transformación y como evidencia de que el Espíritu sí está en nosotros. Ahora pasemos a leer el versículo número 11 de este mensaje. Dice así: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ya había dicho que cuando Pablo dice la Escritura dice o así está escrito, es algo sacado del Antiguo Testamento y no es un invento creado por el apóstol Pablo. En otras palabras, Pablo procedió a citar textos adicionales a prueba del Antiguo Testamento para demostrar que la salvación de los judíos y los gentiles se seguía claramente del mensaje del Antiguo Testamento. Y no era un nuevo evangelio que él estaba trayendo o introduciendo. Y esta salvación a su vez se basaba en la confesión de que Jesús es el Señor y que la fe de que Dios lo levantó de entre los muertos. Ahora, el apóstol Pablo cita aquí las palabras del profeta Isaías, uno de los preferidos y favoritos del pueblo judío, en el capítulo número 28 de su profecía, versículo número 16, donde leemos: por tanto, Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. La diferencia en nuestra traducción no se debe a que Pablo haya cambiado la cita aquí de Isaías. La palabra traducida como avergonzado y se apresure es la misma. Significa huir por temor. Tiene el mismo sentido en cualquiera de las dos traducciones. Y lo que Pablo dice es que la salvación por fe siempre ha sido el plan de Dios. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pablo añade aquí esta frase: todo aquel. Así demostrando que toda persona que cree en Jesús no será avergonzada. Es decir, hasta el profeta Isaías habla el alcance del evangelio, que es para cualquier persona que creyere. Es universal. Y no solamente y exclusivamente para los judíos, como ellos piensan. Por esto Pablo dijo al principio de su epístola, en el capítulo número 1, en el versículo 16 de Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Y este es el carácter universal de la salvación. Y ya había dicho esto anteriormente Pablo. En realidad no es que se convirtió en arminiano, sino que está creando un balance maravilloso a la pesada doctrina de la soberanía de Dios que expuso en el capítulo número 9 y que estuvimos analizando por varias semanas. Y ahora está poniendo el terreno plano cuando introduce todo aquel que en él creyere. Este es el mismo texto que utilizó en el versículo número 3 del capítulo número 9. Y el que creyere en él no será avergonzado. Este es el equilibrio. Quien cree, mi amado oyente, no tiene motivos para temer, no tiene motivos para vivir con temor de perder su salvación. El único obstáculo que existe para que una persona no sea salva es el rechazo
personal del Evangelio, cuando tú rechazas esa piedra de tropiezo, cuando tú te tropiezas con el Evangelio, con Jesucristo y lo rechazas. Ahora, leemos que dice el versículo 12 de la epístola a los Romanos en el capítulo número 10. Ahora, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Puede que haya cierta diferencia entre los judíos y el pueblo gentil, pero no hay distinción alguna ante Dios en esta época presente. Hoy en el presente Israel se encuentra al mismo nivel ante Dios como los gentiles, en necesidad de ser evangelizados como cualquier otra persona que está sin Cristo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todo el mundo, Israel y los gentiles, todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No porque la nación de Israel sea elegida por Dios, es salva, no. Todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que tanto el judío como el gentil se encuentra en un estado pecaminoso y necesita venir a Cristo para obtener salvación. Y esto es absolutamente a través de Jesús. Allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 14, en el versículo 6, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No se puede, mi amado oyente, obtener la salvación mediante los ritos, mediante las ceremonias del Antiguo Testamento, mediante abstenerte a los alimentos, mediante a seguir el sábado, ni por la ley, ni en virtud de su etnia, de tu etnia, ni en virtud de tu raza. La salvación, mi amigo oyente, viene solamente por la fe en la obra completada de Jesucristo. Y esta es ofrecida en base a la misericordia de Dios. Y el único requisito que exige Dios al hombre es la fe en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios 1, capítulo 18 nos dice que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, para los que confían y ponen su fe, es decir, para nosotros los que ya creemos, este mensaje es el poder de Dios. Para muchos, creer que somos salvos por fe solamente y no tenemos que hacer nada más, no tenemos que obrar para ganarnos la salvación es locura y es algo absurdo, porque el ser humano siempre quiere tener y llevar algún crédito, formar parte del plan de salvación. Sin embargo, Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ni la fe que nosotros ponemos en Dios, en Jesucristo, no viene de vosotros, dice ahí. Ni la fe, esto no es cuestión de libre albedrío. Dice que la fe viene de Dios. Dice pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, la nación de Israel rechazó por completo este mensaje de salvación por fe en Jesucristo. ¿Cómo sabemos que rechazó el mensaje de la justificación por la fe en Jesucristo que Pablo predicó? Hechos 21:28 nos dice, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre, está hablando de Pablo, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Los judíos vieron en realidad al cristianismo, lo que predicaba Pablo, como algo muy desagradable. Ahora, ellos adoraban y aplaudían al Saulo de Tarso, al fariseo de fariseos, pero odiaban y querían matar al apóstol Pablo, porque rechazaron a Jesucristo, rechazaron a Dios encarnado. Allá en el Evangelio según San Juan,
en el capítulo número 1 del 11 al 13 dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Nuevamente, en toda la Biblia está y habla claramente de quienes son hijos de Dios. No por usted nacer en este mundo es hijo de Dios. Usted tiene que reconocer y tener una conversión genuina para ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sabe que él está explicando que no por ser creado por Dios eres hijo, sino eres creación solamente por el Espíritu es que eres engendrado hijo de Dios. Continuemos ahora con el versículo 13, que dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, Pablo introdujo la frase universal todo aquel en el versículo número 11. Se puede observar el llamado los que le invocan en el versículo 12. Y ahora junta ambas frases: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta cita aquí corresponde a las palabras del profeta Joel en el capítulo número 2, en el versículo número 32, que dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Nuevamente vemos este principio muy importante bíblico de la pesada doctrina de la soberanía de Dios, el cual Dios solo elige, llama, escoge y predestina solamente a un remanente que será salvo. De hecho, podemos especular con seguridad que un 75% de los miembros en las iglesias, universalmente hablando, no son cristianos genuinos verdaderos, y tan solo un 25% son los predestinados, los llamados, los justificados y los glorificados. Y esto es una verdad muy dura de aceptar para muchas personas, pero es una realidad y es una verdad bíblica, porque pensamos que todos los que están en la iglesia, el mundo piensa que todos los que están en la iglesia son verdaderos cristianos, pero la Biblia no enseña eso, sino que enseña todo lo contrario. Allá en el Evangelio según San Juan, según San Mateo, en el capítulo número 7, versículo del 13 al 14, nos dice: porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, que te va a llevar al infierno, y muchos son los que entran por ella. No dice pocos, no dice algunos, dice muchos. Es ancho y amplio, ¿verdad que sí? Y van muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. ¿Ve? Estrecho y angosto, son pocos, es un remanente, es poco lo que va a entrar al cielo. Lamentablemente, mi amado oyente, el mundo se cree que es al revés. Las iglesias legalistas o de mala doctrina también piensan igual que el mundo, tienen el porcentaje invertido. Sin embargo, están sinceramente equivocados, ya que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio, porque has olvidado la instrucción de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice Oseas 4:6. Leamos ahora los versículos del 14 al 15 de la epístola a los Romanos, que nos dicen así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicará si no fueren enviados?
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, esto hay que poder apreciarlo desde la perspectiva del apóstol, de la vida del apóstol Pablo. Pablo introduce un proceso muy sencillo de lógica. Solamente aquellas personas que invocan correctamente, que invocan de corazón, que invocan con fe verdadera, con un entendimiento y conocimiento de quién es Cristo, de quién es Dios y los términos que Dios establece para la provisión de salvación, para la provisión de salvación, puede llegar en realidad esa persona a ser salva o a ser salvo. Lo opuesto, mi amado oyente, es cierto. Si invocas el nombre del Señor sin creer en esta verdad, que Jesucristo es quien murió y resucitó por nuestros pecados para salvación, que Él es el único camino, verdad y vida, no podrás ser salvo jamás. Pues invocar a Dios, usted puede estar invocándolo todos los días, pero nunca será salvo porque lo hace sin fe y sin un verdadero entendimiento, que es a través de la fe en Jesucristo, en la obra completada de Jesucristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esa es la pregunta. Ahora, también Pablo muestra que debe haber mensajeros del Evangelio que tienen credenciales genuinas de Dios. No como hoy vemos que hoy en día que cualquier persona se declara pastor, evangelista, y ahora usa los términos de apóstol, que eso no es bíblico, y de profeta tampoco, y entre otros nombres que utilizan ahora. Para el beneficio de ustedes, mis amados oyentes, allá en el principio de esta epístola, Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. El apóstol Pablo sí tenía credenciales de Dios. Por lo tanto, hay un orden lógico en esta sección de los versículos 14 al 15. Primeramente, todo aquel que invocar el nombre del Señor, de Cristo, será salvo. Segundo, si lo hizo en el cual no ha creído, es decir, sin creer genuinamente, sin poner su fe genuinamente, solo fue una invocación externa, solo fue una profesión externa, la cual no produjo salvación. Tercero, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Los predicadores necesitan, mi amado oyente, ser enviados para que el mundo pueda oír las buenas nuevas de salvación a fin de que crean. Sin embargo, debe de ser siervos llamados por Dios para que puedan enseñar la sana doctrina, pues de otro modo no sabrían cómo invocar el nombre del Señor correctamente. Por lo tanto, aquí podemos ver claro un diagrama del plan de Dios. Veamos el texto nuevamente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ellos no lo van a invocar. ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Ellos no van a creer. ¿Y cómo van a escuchar sin predicar? Ellos no van a escuchar. ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Ellos no van a ir y no van a ser enviados. Así que el punto es que Dios envió a Pablo y a los otros apóstoles a ejercer su llamado. Y si vamos a predicar la palabra de Dios, asegúrese, mi amado oyente, muy bien de que haya sido llamado por Dios. Ahora, la última parte del versículo 15, Pablo está citando un texto del profeta Isaías en el capítulo número 52, en el versículo número 7, donde leemos que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina.
Son de hecho, mi amado oyente, hermosos pies. ¿Por qué? Porque traen un hermoso mensaje de liberación, traen un hermoso mensaje de libertad, de salvación, de rescate, de un pago completo, de una obra completada, y son hermosos por el mensaje que llevan. Y a pesar que Pablo pinta aquí la foto de un evento histórico que sucederá en el futuro con la nación de Israel, estas buenas nuevas de salvación son también anunciadas a todos los gentiles, no solamente a los judíos. Isaías 52:10 nos dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Y este es el plan de redención que está presente en esta época para todo el mundo, al extenderse por todos los confines de la tierra. Y al escuchar esto, los judíos fue algo muy triste, porque perdieron las proporciones de la salvación y pensaron que tenían que rechazarlo porque era un mensaje gentil, y todo el tiempo en su propio Antiguo Testamento, en la Torá, Isaías, en Joel, en todos los profetas, y nuevamente aquí en Isaías, indicaron que la salvación se extendería mucho más allá de la nación de Israel, mucho más allá del pueblo israelita, y es un evangelio que incluye a todos. Y esto, mi amado oyente, me lleva a la siguiente y última pregunta. ¿Conoce usted de Jesucristo? ¿Conoce de nuestro Señor y Salvador, de aquel que murió en la cruz por sus pecados, tuvo una muerte expiatoria, una muerte en la cual nos sustituye a nosotros? Él se dio por nosotros. Es una muerte que nos justifica ahora ante Dios para poder obtener salvación. ¿Pero por qué nos justifica? Bueno, Romanos 3:23 nos dice por qué. Dice: por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Para poder usted tener salvación, para poder usted tener una relación genuina con Dios, usted tiene que aceptar a Jesucristo. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Lo que te va a pagar a ti el pecado, tu vida pecaminosa, va a ser la muerte eterna si usted no se convierte a Jesucristo. Pero dice: más la dádiva, más el regalo. Usted no tiene que trabajar. Si es un regalo, es algo de gratis. Cuando llega su cumpleaños o la Navidad, aunque usted se haya portado mal todo el año, su esposa o sus hijos le dan un regalo. Usted no se ganó ese regalo, usted se portó mal con su esposa, con sus hijos, con ese trabajo, pero durante ese evento le da un regalo. Y es lo mismo que sucede aquí. Dios nos da el regalo de la vida eterna. Dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? Pero tiene que poner su fe en quién: en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 10 y versículo 13 nos ayuda a poder poner y profesar y invocar el nombre de nuestro Señor y Salvador. Pero tiene que hacerlo, mi amado oyente, con fe, de corazón, no por rito, no por hacer ver las otras personas, no por obtener algún tipo de beneficio del evangelio. Dice aquí que lo hagas genuinamente. Si confesares con tu boca de que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Eso es lo que tienes que creer genuinamente. Porque dice: con el corazón se confiesa para justicia. Con el corazón, ¿ves? Tiene que ser con el corazón, no solamente de labios. Porque dice: pero con la boca se confiesa
para salvación. Ambos tienen que estar en armonía. Usted puede profesar, puede pasar adelante de la iglesia y gritarlo con sus labios y profesarlo, pero su corazón está torcido y no va a creer, y entonces no va a ser salvo. Y ese es el problema que hay en muchas iglesias, que piensan que todo el que pasa al frente y confiese, ya todo es cristiano. Pero no es así, porque dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hágalo con fe y usted va a ver. Efesios 2, versículos 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ni la fe es de nosotros, sino que es un don de Dios, es un don de Dios. La mujer samaritana también tuvo que Jesucristo poner ese don de fe en ella, y esto no de vosotros, es un don de Dios, nuevamente, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora, mi amado oyente, que usted entiende esta verdad genuina, de que usted entonces pone en armonía lo que va a profesar, lo que va a decir por sus labios, con su corazón, y cree genuinamente en el verdadero evangelio, en Jesucristo, que es el único camino y verdad y vida hacia el Padre, el único camino que te lleva a la vida eterna, y que es un regalo, y usted no puede obrar, no puede hacer nada para ganárselo. Cuando usted entiende esa verdad y pone su fe en esa verdad absoluta, usted va a obtener vida eterna, y el Espíritu Santo va a sellarlo. Ese es el sello que habla la Biblia del Espíritu Santo, y ahora usted va a ser cristiano y usted va a ser hijo de Dios. Antes eras creación, ahora usted va a venir a ser hijo adoptivo de Dios, y ahora usted tiene la aseguranza de la salvación, y no camina con temor, sino camina con aseguranza, con seguridad. ¿Y dónde encontramos esto? Pues bueno, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, a los que ya somos cristianos. ¿Qué cosas nos escribe aquí Juan? Dice, para que sepáis. Es una aseguranza. Usted puede saber hoy que tenéis vida eterna. Usted sabe que tiene vida, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que hasta aquí, mi amado oyente, terminamos. Será hasta la próxima, Dios mediante. Dele like a la página, deje sus comentarios, y que Dios te bendiga.